Hola, estamos estudiando de los escritos de Baal HaSulam, el artículo Shamati 61, y a su alrededor había una gran tormenta. Shamati 61, y a su alrededor había una gran tempestad. Se pueden encontrar el material de estudio en el sistema Arbut o en Escriba Tová. Leemos. 61. Y a su alrededor había una gran tempestad. Acerca del verso, y a su alrededor había una gran tempestad. Nuestros sabios dicen que el Creador es especialmente meticuloso con los justos, como el hilo como el pelo. Él preguntó, ¿por qué merecen castigos tan grandes si son generalmente justos? El hecho es que todos los límites de los que hablamos en el mundo existen desde la perspectiva de los que reciben, es decir, que los inferiores se limitan y restringen hasta cierto grado y así permanecen abajo, porque arriba están de acuerdo con todo lo que los inferiores hacen. Por lo tanto, en esa misma medida se extiende la abundancia hacia abajo. Por eso, con sus pensamientos, palabras y acciones, los inferiores provocan que la abundancia descienda desde arriba de esta manera. Resulta que si el inferior considera un pensamiento, un acto o una palabra menor como si fuera importante, tal como considerar una interrupción momentánea en la adhesión con el Creador, como si se transgrediese la prohibición más grave de la Torá. Entonces, arriba también están de acuerdo con la opinión del inferior y es como si el inferior hubiera transgredido una gran prohibición. De este modo, el justo dice que el Creador es particularmente meticuloso con él como del tamaño de un pelo, tal como lo dice el inferior. Así están de acuerdo con él arriba. Cuando el inferior no siente una pequeña prohibición como si fuera grave, arriba tampoco consideran las pequeñeces que transgrede como si fueran graves prohibiciones. Por ende, tal persona es tratada como si fuese una persona pequeña, pues sus preceptos son considerados menores y sus pecados también son considerados menores. Ambos son medidos de la misma forma y en general se le considera una persona pequeña. No obstante, aquel que considera las cosas pequeñas y dice que el Creador es muy meticuloso con ellos, es considerado una gran persona, y tanto sus pecados como sus preceptos son grandes. Y según el placer que el hombre siente cuando realiza una mitzvah, en la misma medida puede sentir sufrimientos cuando comete una transgresión. Se dice una parábola al respecto. Había una vez un hombre que cometió un crimen terrible contra un reino y fue sentenciado a 20 años de prisión con trabajo forzado. La prisión estaba fuera del país, en algún lugar inhóspito del planeta. La sentencia se ejecutó de inmediato y fue llevado a ese inhóspito lugar en el fin del mundo. Allí encontró a otras personas que también habían sido sentenciadas por ese reino a permanecer allí, como él. Pero entonces enfermó de amnesia y olvidó que tenía esposa e hijos, amigos y conocidos.
Comenzó a pensar que el mundo entero no era más que lo que sus ojos podían ver en ese inhóspito lugar y las personas que allí se encontraban y que había nacido allí y no conocía nada más que eso. De modo que su verdad era según su sensación, lo que siente ahora, y no tiene ninguna consideración con la auténtica realidad, sino que solo lo que percibía su conocimiento y sensación. Allí le enseñaron reglas y leyes para que no volviera a transgredir la ley y se abstuviera de cometer aquellos delitos inscritos en las leyes y para que supiera cómo corregir sus acciones y pudiera salir de allí. En los libros del rey aprendió que quien transgrede esta regla, por ejemplo, es enviado a una tierra inhóspita, lejos de toda civilización. Entonces se impresiona por ese severo castigo y se queja de que se impartan castigos tan grandes. Y, sin embargo, jamás se le ocurriría pensar que él mismo fue uno de los que transgredieron las leyes del reino y que fue puramente sentenciado y el veredicto ejecutado. Además, debido a su amnesia, jamás llegará a sentir su verdadera realidad. Este es el significado y a su alrededor hay una gran tempestad, que el hombre debe hacer una introspección en cada uno de sus movimientos, que él mismo ya ha transgredido el mandamiento del rey y que ya ha sido desterrado del poblado. Por medio de múltiples buenas acciones, su memoria comienza a funcionar y empieza a sentir cuánto se ha alejado de aquel sitio habitado del planeta. Comienza a dedicarse al arrepentimiento hasta que lo sacan de allí y lo regresan a aquel poblado. Y este sentimiento llega precisamente a través del trabajo del hombre. Empieza a sentir que se ha alejado de su origen y raíz hasta conseguir la adhesión con el Creador. Lo leíste muy bien, dice Rab. ¿Preguntas? Todo se entiende. Dudi, ¿qué quiere decir que desde arriba están de acuerdo con que todos los inferiores hacen? ¿Por qué toman en cuenta a los inferiores? Rab, sí, lo toman en cuenta, por supuesto. ¿Has visto alguna vez a alguna persona que haga una transgresión de la Torá y que reciba un castigo? No. No, entonces, ¿qué preguntas? Dudi dice como que el inferior con su pensamiento, habla y acción determina cómo se van a relacionar con él. Rab, es exactamente así, Dudi, pero el superior, Rab, no hay coerción en la espiritualidad. Dudi, ¿dónde están las leyes del superior aquí? Rab, esa es una de las leyes del superior, que según cómo la persona determina para sí la forma de su vida. No ve ninguna oposición desde arriba, no, sino que lo que ocurra después será algo diferente, pero por ahora, tal como elige, así harán con él. Dudi, la segunda pregunta, ¿cómo la persona
se cura de esa amnesia. Rab, si se encuentra en un entorno que lo devuelve al comportamiento correcto, eso. Pero si no, entonces no sabe. Oren. La última frase. Comienza a sentir cómo se aleja del lugar de su origen y de su raíz. Este discernimiento de que uno está alejado de la raíz, Rab, viene a través del entorno. Cuando recibes un ejemplo del entorno en relación a cómo tú te comportas, y así tú ves según esto hasta qué punto te alejas de la raíz. Oren, ¿qué es estar lejos de la raíz? ¿En qué se expresa? Es, digamos, para otorgar, para amar, estar en conexión. Eso es lo que uno identifica. Oren, ¿que uno está lejos de esto? Sí. Oren, ¿y qué quiere decir que esa es la raíz? Que ese es nuestro origen, Rab, nuestra raíz, que todos venimos de una raíz y que todos estamos como un hombre con un solo corazón, así nacimos, de esto venimos después a través del quiebre, a través de todas las transgresiones, quiebres, nos salimos y ahora recibimos la oportunidad de volver. Oren, ¿nuestra raíz es el Creador? Rafsi pregunta. Entonces, ¿sentir que estamos lejos de Él es importante para nuestro desarrollo? Hay alguien que le puede ser importante para alguien y puede que no. ¿Qué quiere decir, Rab? Oren, la pregunta es que aquí la persona pierde la conciencia. Rab, si pierde la conciencia, no siente que está alejado de la raíz. Ahora, entonces el comienzo de su desarrollo es que poco a poco, a través del trabajo de la persona, comienza a sentir cómo se aleja de su fuente, de su raíz. Entonces, el trabajo debe llevarnos al reconocimiento del alejamiento de nuestra raíz. Rab, sí. De la raíz, dice Rab, el hecho de que comenzamos a acercarnos unos a otros, que queremos estar más cercanos juntos. A través de esto sentimos más y más hasta cuánto estamos lejos en realidad de nuestra raíz. ¿Cuál es nuestra raíz? Nuestra raíz es el Creador. Ahora, entonces, ¿qué sentimos cuando estamos lejos? Cuando comenzamos a reconocer que estamos lejos, ¿qué debemos sentir, Rab? Que estamos lejos unos de otros, dice Rab. Baal HaSulam escribe que quien piensa que son cosas simples y dice que el Creador es meticuloso con ellos, es considerado una persona grande porque sus mismos y sus transgresiones son grandes. ¿Cuál es la diferencia entre una persona grande y una pequeña? Rab, hablamos sobre la altura, hasta cuánto valora la sociedad, el Creador, las acciones de mitzvot. Según esto, medimos su altura. Pregunta, pero dice que el inferior no siente prohibición.
una prohibición grave en algún trabajo que hace. Entonces, ¿cuál es el cambio de la persona grande a la pequeña en su acción hacia los amigos? Una persona pequeña no siente que está alejado del Creador, alejado de la sociedad, y así se comporta. La persona grande, al contrario, para él todo es en grande. Según el artículo, la persona no tiene el interés de enjuiciarse a sí mismo. Entonces, el artículo dice que las mitzvot se van a considerar. Entonces, enjuiciarme a mí mismo para males en la misma acción está también la mitzvah. Si consigo pedir por corrección, en la misma acción, la persona se puede enjuiciar y también agrandar su mitzvot. Tanto uno como el otro debe pensar en la oportunidad de hacer una mitzvah o de alejarse como algo grande y que preste atención a esto. Pregunta, todo el tiempo decimos que primero es la mitzvah y lo segundo es la transgresión. Y como resultado de esto puede ser la transgresión. Y acá, primero que nada debemos alejarnos de las transgresiones. Gracias. Y después tratar de hacer acciones que son llamadas mitzvot. Pregunta, estoy leyendo el último extracto. La persona debe hacer un cálculo, una introspección sobre cada paso. Si ha transgredido las mitzvot del rey, la persona debe hacer una introspección de forma personal. Primero que nada, de forma personal. Pregunta, ¿y es posible llevar esto a la decena? Sí, pero si hace esta introspección, entonces eso influye en toda la decena, incluso si no habla de esto. Pregunta, ¿cuáles son los grados de cura del olvido, de la amnesia? Raúl, cuando tú te encuentras en un grupo y recibes de ellos ejemplo, pregunta, si antes del final de la corrección puede ser que de forma permanente la persona sabe que está con amnesia y que puede volver. Raúl, no hay algo así antes del final de la corrección. ¿Qué corrección puede haber si está con amnesia? Pregunta, es decir, los grados de despertar de esa amnesia son como con pulsaciones, acercamiento a la sociedad. Sí. Y puede ser que él a lo mejor no tiene el camino correcto, pero que no le importe. Es como que olvidó. Se olvida de hacer esos cálculos, ya está acostumbrado a esto. Pregunta, ¿sabe que no está y está de acuerdo con esto? Sí, ¿por qué no? Así es la mayoría. Gilad, yo hablo del proceso que estamos nosotros, no la mayoría. Rab, también nosotros tenemos esos tiempos y cómo no. Gilad, ¿cómo se restringen estos tiempos? ¿Cómo se acortan? Rab, a través de la presión de los amigos. La sociedad debe preocuparse por sí misma, que si no se preocupa, entonces está perdida. Es decir, los amigos deben presionar uno a otro, mostrar ejemplos unos a otros, hablar sobre esto y no dejar a que nadie de alguna forma se escape. Eso
Eso es todo. Todo el beneficio de la sociedad. Pregunta. Entonces, lo otro es volver a la amnesia y inmiscuirse y olvidarse de todo. Puede ser que aún más que yo pueda recibir incluso ejemplos malos de la sociedad. ¿Está bien? Oren. Cálculos olvidamos hacer. Rab, eso deben aclararlo ustedes juntos, entre ustedes incluso anoten cosas que deben a lo mejor volver sobre esto día a día y así será. Pregunta, pero ¿cuál es el tema que debemos calcular? ¿Qué debemos solucionar en esos cálculos, Rab? Todo lo relacionado con las mitzvot. Todo lo relacionado con las mitzvot. Primero que nada, es lo que tiene relación con la conexión, con la responsabilidad. Que no hay algo así como que uno no se preocupe por el otro. Etcétera. Dudi escribe que a través de la multiplicidad de buenas acciones comienza en la memoria. ¿Qué buenas acciones? Rab, que se preocupa por los amigos. ¿Qué más tiene que hacer? Dudi, no, la pregunta es cómo comenzar a hacer buenas acciones si está con amnesia. Rab, cuando está con amnesia, entonces sabe que ante sí hay, a pesar de todo, amigos. No puede ser que todos estén con amnesia. Y a través que comienza a hacer actos de conectarse con ellos, entonces a través de esto, despierta a todos. Pregunta, en un estado de olvido, ¿qué es lo que la persona puede hacer? Rab, ¿qué es lo que puede hacer? ¿A través qué? Cuando la persona está con amnesia, como por ejemplo en la fábula que nos escribió Rab, él no puede hacer, él ha olvidado todas las leyes. Dudi, entonces, ¿qué es lo que está en su poder hacer para poder volver a esa memoria? Rab, solamente estar más cercano a los amigos. No tiene nada más, no sabe para qué, por qué, nada, solamente sabe esto, recibe de ellos ejemplos que están cercanos unos a otros y así, desde esta visión, también quiere acercarse a ellos. Mujeres de Turquía 7. Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Üst ve alt dünya arasında olan her şeyin bizim ıslahımızla ilgili olduğunun hissiyatı. ¿Cómo llegar a la sensación y despertar que todo lo que pasa en el mundo superior e inferior ocurre solo por nuestra corrección? Hablen sobre esto entre ustedes y vean hasta cuánto entra en la mente, en los nervios, en toda la estructura de cada una. Mac 25. Здравствуйте, дорогой учитель, мировой Кли. Скажите, пожалуйста, молитва о товарищах, о десятке, мировом Кли, это считается? La plegaria por los amigos, por la decena, ¿se toma como una preocupación? Rapsi. Еще что можно добавить физически? Pregunta, ¿qué más se puede añadir? Rab, que quiero despertarlos a todos a la conexión entre sí y con el Creador, que eso incluya todas las mitzvot. Mac Woman, Mac 25. Mujeres de Mac 25.
Gracias, querido Rab. ¿Cómo trabajar correctamente con ejemplos negativos de entorno que a veces nos influyen más que los ejemplos positivos y nos alejan? Rab, tratamos de no ver esto, no verlos. Según la norma de todas las transgresiones serán cubiertas por amor. ¿Está bien? Здравствуйте, Рав, здравствуйте, товарищи. Рав, скажите, пожалуйста, вот каждый день я осознаю все больше и больше, что я нахожусь все дальше и дальше от товарища. Cada día estoy más consciente que me encuentro más lejos de los amigos. Y hay entre nosotros una gran distancia. ¿De qué depende este estado y cuánto tiempo va a continuar? ¿Va a continuar hasta el final del camino? Rab, hasta que no corrijas la distancia entre ti y ellos. Alumno, ¿cómo se hace esto? Rab, no lo sé. Mujeres de Polish. Тут написано, поступает как с человеком маленьким. То есть, получается, чем больше испытаний... Está escrito que se comportan con él como una persona pequeña, es decir, conforme el Creador da más sufrimientos e intentos, así la persona es más justa. Rab, de forma general, sí. Тбилиси. Добрый день, дорогой Рав, мировой клей. Дорогой Рав, сейчас было сказано, что если я получаю плохой пример от группы, то... Digamos, si yo recibo... No entendí. Eso me puede expulsar al estado de... si recibo un mal ejemplo del grupo, eso me puede expulsar. ¿Cómo voy a poder recibir un mal ejemplo de ellos si los veo como corregido? Rab, tú solamente recibes buenos ejemplos. La amnesia de la que hablan es como que antes fue un buen estado y ahora hay un problema en la memoria y no nos acordamos. Entonces, ¿qué buen estado debemos llegar? ¿A qué hay que llegar? ¿Alguna vez estuvo en conexión con los amigos, con el Creador? ¿Anhelaba hacer acciones más para elevarse espiritualmente? Y ahora no le importa, entre comillas. A eso se le llama que cayó a la amnesia. Pregunta. Entonces, todos esos estados llegan para ayudarnos a avanzar hacia adelante. Debemos pensar cuál es nuestro estado, no extrañar. Rab, no pienses que así funciona. Pregunta, de la forma de la naturaleza, digamos, yo tengo niños grandes, entonces yo espero cuando vayan a salir de la casa y hagan su familia y que se desarrollen, que no se queden conmigo hasta la edad de 40 años y que hagan lo mismo que hacían a los 20 años. ¿Cómo nuestro camino se ve nuestro próximo estado? ¿A qué estado debemos anhelar? Rab, eso depende de lo que tú hagas. Todo depende de la persona en sí, de lo que se atrae, hacia lo que se atrae. Sí, con los niños, entonces tu naturaleza es egoísta, material, y quieres que ellos crezcan y que salgan de la casa, que sean independientes, etc. Y en la espiritualidad no precisamente es así. Aquí, sin esfuerzo, no puedes hacer nada. Pregunta, ¿qué es lo que lleva al próximo grado? ¿Qué esfuerzo lleva al próximo grado? Rab, el esfuerzo a través de la conexión, que a través de la conexión se recibe la luz superior que ilumina a todos los que están cerca de esto y así las personas se van subiendo en grados arriba. Mujeres de Mac 45. Добрый день, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Рав, можно ли забвение соотнести? Por favor, diga, ¿es posible relacionar la amnesia con el deseo de recibir para uno mismo? Sí.
Mujeres de Mac 21. Digamos, si siento sobre mí todas las señales de la amnesia y cada día yo sostengo al grupo, el rap, las clases, pero aún no vuelve a mí esa memoria. No consigo entender que estoy más desconectada del Creador. A lo mejor hay algún tipo de una dirección interna hacia esto para volver. Rab, no, solamente la petición. Pregunta. Digamos, si no siento, pido, pero no siento que algo falte, que esa sea la falta de la fe. Rab, si no sientes es algo malo. Quiere decir que no hay conexión con las amigas. Mujeres de Rehobot 1. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La pregunta de la amiga es, la amnesia puede ser una reencarnación que uno debe elevar un grado pero que no consigue corregir. Rav, sí. Mujeres de Mac 22. Shalom, Rav querido, Cli Mundial. ¿Cómo podemos en la decena corregir nuestras conexiones de forma tal que hayan buenas conexiones? Que podamos pasar esta conexión a todo el mundo y a todo Israel. ¿Qué hacer? Rab, acercarse en el grupo, uno a su amiga y realmente tratar de más y más de ser buenas amigas realmente en un solo cli. No hay más lo que hacer. Mujeres de Mac 113. Shalom Rab. ¿Puedo hacer una pregunta no sobre el tema? No. Rehobot 1. Hace algunos minutos le respondió a alguno de los alumnos que si consigo conectar a los amigos y con los amigos con el Creador, son todas las mitzvot. La pregunta, ¿cuál es la definición de mitzvah en la espiritualidad? ¿Debo realizarlas para conectar al amigo? Rab, mitzvah en la espiritualidad es el otorgamiento a través de las personas al Creador. A eso se le llama mitzvah. ¿Cómo definimos las 600? Rav, no, suficiente. Piensa sobre esto por ahora. Mujeres de Moscú. Gracias, Rav. Diga, por favor. El proceso de amnesia. ¿Cada quien debe pasarlo o es posible evitarlo, Rav? En la decena es posible evitarlo. Pregunta de Mac 24. Добрый день, дорогой Хлюй, добрый день, дорогой Раф. Скажите, пожалуйста, а что дает наши десятки, если мы будем постоянно ощущать, что мы приговорены и приговор... ¿Qué es lo que la decena, digamos, qué es lo que la decena nos puede prometer si todo el tiempo sentimos que ya salió el juicio? Rab, que ustedes van a ser corregidos. Van a ser corregidos. Rab. שלום. אתה לא כל כך תאהב את השאלה הזאת, מורה, אבל הסתדר. מאז שהתחילה המלחמה יש לי שכחה. Desde que comenzó la guerra tengo una amnesia mucho más de lo que escribe acá, no solamente que uno se olvida que hace pecados. Yo ya no puedo escuchar desde la guerra. ¿Qué se hace, Rab? Tú no puedes, digamos, lo siento, no entendí la pregunta. De todas partes que sea. Pregunta. No importa que le digan que lo aman a usted, Rab.
Mi función es enseñar a cada persona del mundo la dirección hacia amar al prójimo. Porque eso es en realidad la ley general de la Torah. Pregunta, sí, pero hay una midá frente a otra midá. Rab, no. Yo te digo, primero que nada es así. Y después ya podemos enjuiciar. Pero ¿qué es lo que querías preguntar? El amigo, sobre esto, la amnesia. ¿Qué se hace en un estado así de amnesia? Que no importa lo que uno haga. En la mañana yo le pregunté qué es lo que se necesita para ese rompecabezas. Y todas las cosas que usted dijo, como que no, yo no lo puedo. Rab, yo pienso que todo nuestro problema es que entre nosotros estamos en odio, en rechazo, en alejamiento, en transgresiones. Y eso es lo que pasa a las personas de todo el mundo, a toda la humanidad. Y por eso toda la humanidad así se relaciona con nosotros. Entonces necesitamos tratar de amar a todos hasta todo lo posible. Pero si viene alguien que te quiere dañar, entonces levántate antes y sobreponte a él, tal como está escrito en la Torah. Pero simplemente así no. Está prohibido odiar. Tú haces con esto una transgresión muy grande. ¿Está bien? Selam sevgili Rav, selam dünya. Metinde yerleşim alanlarından ne kadar uzakta olduğunu hissetmeye başlar. Está escrito en el artículo que según las leyes del rey, si alguien transgrede esas leyes, es expulsado lejos del lugar. Ese mismo lugar bueno, ¿podemos sentir ese lugar, o incluso por un tiempo corto, estando aún en este mundo? Rapsi. Mujeres de Mac 26. Дорогой Рав, подруга задает вопрос. Rav querido, pregunta de la amiga. La amnesia es cuando recibimos llenado y debemos vaciarnos para llegar al próximo grado. ¿A eso se le llama amnesia, Rav? Sí. Mujeres de Mac 41. Здравствуйте, дорогой Рав и мировой Кли. Shalom, querido Rav, Kli mundial. ¿El estado de amnesia es el Creador que nos lo da o que nosotros creamos ese estado? Rab, nosotros despertamos estos fenómenos. Mujeres de Mac 51. Gracias, Rab. Diga, por favor, ¿qué acción será correcta en nuestro estado? ¿Traer la carencia a la decena y pedir ayuda? ¿O en la externalidad traer la preocupación a la decena y desde dentro pedir ayuda del Creador? Conectar a las decenas y juntas pedir ayuda. Pregunta, ¿hay que hablar sobre esta carencia en la decena? Sí, por supuesto. Pregunta de Asia. Gracias, Rab. Exactamente ahora las amigas preguntaron sobre esto. Hay preguntas que hay que aclarar en la decena antes de presentarlas al Kli mundial o carencias que conviene que algún amigo de la decena las aclare primero con los amigos. Rab, a veces se hace así, pero eso es como sea cómodo para ustedes.
Shalom. Solamente quiero agradecer a todos nuestros amigos, incluyendo el grupo de Turquía. Son increíbles que descubren una adhesión en el camino con el Rab a pesar de todas las cosas con todas las cosas que se enfrentan, e incluye también, por ejemplo, los amigos de Rusia, que ahora están dando un ejemplo a los amigos de Turquía, que todos los que pasan ellos, yo no estoy seguro que nosotros, si pasáramos eso, estarían con esa entrega hacia usted. Usted dijo que la plegaria hacia las amigas es un tipo de preocupación hacia ellas. Mi pregunta es, ¿cómo puedo dentro de mi plegaria puedo medir que cada día mi preocupación por las amigas es más grande? Rab, eso es difícil de medir porque esto está oculto de nosotros por ahora, pero si hablas con tus amigas, entonces vas a tener más y más la sensación de donde te encuentras, más cercano al estado correcto o no. Pregunta. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Sí, de forma temporal. No siento que me acerco. Pido, pero no siento dónde me encuentro. ¿Qué puedo hacer? Rav. Pedir, rezar y pedir. ¿Junto con la decena? Sola, con la decena. Bien. ¿A quién? Piti 33. Gracias, Rav. Tengo una pregunta de mi hermana. Cuando hay una sensación de alejamiento, aparece con esto una liberación de tensión. Se siente como un descanso. Es solamente en la mente. Digamos, es como una guerra perdida, salir de esa sensación de descanso. ¿Qué podemos hacer? Rav, hay que continuar hasta que lo conseguimos. Barcelona. Pregunta de Barcelona. Добрый день, Рав. В мировой Кли мы хотим передать большие объятия из Барселоны. Shalom, querido Rab, Shalom Kli Mundial. Queremos transmitir un gran abrazo desde Barcelona. Tengo una pregunta sobre el artículo. Se habla de grandes mitzvot. ¿Dónde está tu micrófono? Dice Rab. ¿Dónde está tu micrófono? ¿Se escucha? Habla directo al micrófono. La pregunta es sobre las mitzvot grandes y pequeñas. No hay diferencia entre una mitzvah grande y una mitzvah pequeña. Todas las mitzvot son lo mismo, sino que hay mitzvot que son hacia las personas, que son las principales, y hay otras mitzvot que son hacia la persona en sí misma o hacia algo diferente. Esas son mitzvot secundarias. Eso. Woman Latin. Mujeres de latín. Hola, querido Rab, amigos. La pregunta es, a través de que las transgresiones se van revelando, incluso en la observancia de las mitzvot, también se van revelando intenciones dentro de uno, o vamos sintiendo las intenciones.
Esto nos da lugar no solo a arrepentirnos, sino que también como un punto de partida para poder pedir por intenciones correctas. ¿Quién? Sí. También hay un temor ahí de no volver a cometer esas transgresiones. ¿Quién? Sí, eso nos dirige correctamente. Y es momento ahí también una posibilidad de hacer un pacto con el Creador. Por favor. El Creador está preparado para cualquier cosa en todo momento. Woman Mac 23. Добрый день, Раф, мировой Кли. У меня такой вопрос. Shalom Rav, Shalom Kli Mundial. Mi pregunta es, ¿podemos evitar la amnesia solamente si trabajamos en otorgamiento y aumentando las buenas acciones en la decena? Rav, sí. Entonces, ¿por qué a pesar de todo necesitamos, digamos, si estamos trabajando en la decena? Rab, el hecho de que no nos sostengamos en ese buen estado, nuestro ego sube y de nuevo caemos en él. Mujeres de Almata. ¿Qué hacer cuando mostramos un buen ejemplo en la decena, pero eso despierta rabia? Rab, tomen eso en cuenta. Tómenlo en cuenta. Mujeres de Mac 97. Querido maestro, el artículo, digamos, es correcto decir que esa tormenta es la luz del Creador que nos golpea y que no conseguimos recibir esto correctamente. Sí, gracias. Pregunta de Kiev. Está escrito que cuando la persona por un momento para la conexión, detiene la conexión con el Creador, es tomado como que pasó una gran prohibición. Entonces también desde arriba están de acuerdo con el pensamiento del inferior. ¿Qué quiere decir que desde arriba están de acuerdo? Rab, hasta cuánto la persona valora sus acciones, tanto para lo positivo o lo negativo, según así valoran sus acciones desde arriba. Rab, pregunta, esa reacción desde arriba, ¿qué quiere decir? Rab, ¿que lo acercan? Pregunta el alumno. Rab, lo acercan. Por supuesto. Es como que determina el grado al cual va a subir o bajar. Pregunta. Entonces resulta que conforme la persona ve su transgresión como más grande, eso determina la fuerza de su plegaria. Rafsi. Mujeres de Haifa 5. Rab, querido, la pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a una amiga si no estoy segura de su buena intención? Yo entiendo que está mi ego, pero no siempre, Rab, a través del ejemplo. A través del ejemplo, tú puedes ayudarla. Pregunta. Eso no la ayuda. Yo no veo que ella comience a incluirse en la decena como resultado del ejemplo. Rab. Entonces hablar con la decena y que toda la decena comience a influirla. Pregunta. Yo pienso sobre qué usted diría si yo hago un acto. ¿Qué es lo que puedo hacer en ese caso? Rab, hay que sentir a la decena. Mujeres de Mac 45.
Gracias, Rab. Continuando la pregunta, está escrito en el artículo que gracias a las buenas acciones, él vuelve, se sobrepone de la amnesia. Cuando la persona está en amnesia, no es capaz de hacer buenas acciones. ¿La decena debe sacarlo? Rab, sí. Mujeres de Mac 45. Mujeres de Mac 25. ¿No tienen pregunta? Ok. Mujeres de Mac 113. Рав, скажите, пожалуйста, можно так сказать? Diga, por favor, ¿es posible decir que la emoción es la vida y la mente sin emoción es malo? Rab, ¿es posible decir cualquier cosa? Esos pesados de aquí, yo ya los conozco. Ok. En relación al principio que dice que el inferior hace una limitación abajo y así se relacionan con él desde arriba. Si yo comienzo a lamentarme por un tipo de acción, digamos, si yo me uno a alguna actividad de la decena, ¿eso es posible determinarlo como una mitzvah o no, Rab? ¿Tú antes estabas en la decena o no, Rab? Digamos, si algo que tomé sobre mí, digamos, no la decena, sino una plegaria del clima mundial, y no me uno a esto, pero con cualquier cosa que yo me añado, Rab, a lo que tú te añades en el grupo, en tu decena, y que no te has unido a eso hasta el día de hoy. El alumno, sí, en ese ejemplo. Wow, ¿cuántas transgresiones tienes? Dice Rab. Yo trato de entender ese principio cuando se relacionan conmigo como pequeño o grande según mi relación. Digamos, hasta ahora, digamos, vengo a la clase, no un cuarto, digamos, hasta el día de hoy, ¿cómo se van a relacionar conmigo desde arriba? En relación, por ejemplo, si tomo a mí mismo algún tipo de esfuerzo que no he hecho hasta el día de hoy. Rab, yo no compararía una cosa con otra, porque como tú sabes cuál es el tamaño de la mitzvah y cuál es el tamaño de la transgresión. Digamos, si tienes que llegar un cuarto para las 3 antes de la clase y participar con ellos antes de la clase, eso es muy importante. No conseguí hacer la pregunta. Ok, vamos a observarte a partir de mañana y ver qué pasa contigo. Pregunta, ¿cómo yo, cuando veo que algo que no se ha hecho, digamos que lo que determinamos como decena, ¿cómo? Digamos, porque siempre debemos justificar y no juiciar. Rab, tienes que dirigirte al amigo con paciencia y tratar de que vuelva, de que se arrepienta. Pregunta, ¿y esa misma transgresión que se ha hecho, cómo yo me relaciono? Rab, ¿eso va a considerarse como una corrección? Rab dice sí. ¿Quién? Gracias, Rab. Una pregunta de una amiga. Usted dijo que nuestro problema es que estamos alejados y en odio y en separación entre nosotros. ¿Qué debemos hacer para sentir esto y para no seguir sufriendo y poder hacer una plegaria de esto? Rab, no entiendo tanto la pregunta. Ustedes deben tratar de ser como una mujer, todas juntas, y ayudar
dentro de todo lo posible, a cada quien a las demás. Pregunta, puede ser que la pregunta está, digamos, si la persona está en una situación y no siente así de una forma tan fuerte ese odio o separación que hay entre él y la decena, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace en una situación así? Tratar de estar conectados realmente en un solo corazón. Así es. Traten. Mujeres de Mac 25. Gracias, Rab. Diga, por favor, ¿podemos llegar a una conexión tal en la decena que incluso detrás de la sonrisa externa de la amiga poder sentir su estado verdadero, su estado de amnesia y ayudarla? Rab, por supuesto. Pregunta, ¿qué es lo que tenemos además del ejemplo personal? ¿Plegaria o consejos? Rab, sí, es todo lo que hay. Tienes suficiente, tanto en la cabeza como en el corazón, para poder hacer una conexión completa. Turquía 3. Gracias, querido Rab. En el artículo se habla de la amnesia. ¿Cómo salir de esto y pasar al ataque? Rab, todo es a través del grupo. No hay aquí, solo nadie puede salvarse a sí mismo. La persona debe tratar de salir de esa mala conexión y conectarse en la buena conexión con los amigos. Y entonces, con esto se promete su buen futuro. Mujeres de Mac 30. Здравствуйте, дорогой Творец. Ой, здравствуйте, дорогой Раф. Здравствуйте, мировой Кли. Shalom, querido Rab. Shalom, Kli mundial. La pregunta es, el justo el justo y una pequeña persona se siente de diferente forma. La relación del Creador a los actos que hacen. Digamos que el Creador es más meticuloso con el justo y a veces somos justos, a veces malvados, pero a pesar de todo necesitamos sentir que todos somos uno. Y crear una relación equivalente a nuestras acciones. ¿Cómo hacer esto en la decena? ¿Alguien se siente grande, otro débil? Rab, solo a través de la conexión tuya en la decena, por sobre todas las diferencias. Y podrás sentir qué es lo que tiene que ser la conexión. Solamente de esta forma, a través de la conexión por sobre todas las condiciones. Pregunta, es decir, lo más importante es la conexión en la decena. Rab, sí. Y conforme tienes más problemas en la conexión, debes entender que esto llega del Creador y a pesar de todo hay que conectarse por sobre estos problemas. Gracias. Mujeres de Bulgaria. Shalom Rab, shalom a todos. Tengo una sensación que el Creador le da a mi ego, hace que mi ego crezca y entonces siento más conexión y preocupación por la decena. ¿Es correcto, Rab? Sí. Continúa. Mujeres de Kafkas 1.
Добрый день, Рав. Shalom Rav. La pregunta es, si una amiga da un ejemplo que no es correcto, ¿cómo tengo que relacionarme con este ejemplo? Si toda la decena debe saber sobre esto o preferible no ver esto y no concentrarme en esto. Rav, no, que todos sepan y que vean y que todos corrijan. Pregunta, ¿cuál es mi trabajo aquí cuando veo a mi amiga que da un ejemplo que no es correcto? Rab, así debes hacerlo, todos deben discutirlo. Pregunta, ¿cómo hacer el trabajo? Rab, discutir esto con toda la decena. No se escuchas, tú solamente te escuchas a ti misma. Mujeres de Tbilisi. Rav querido, desde arriba. ¿Qué toman en cuenta, Rav? La valoración del grupo. Pregunta de Florida. La conexión en la decena es cuando conecto todas las decenas en la decena, todas las carencias de la decena y las corrijo. Pregunta. Pregunta. El problema principal nuestro es que no sentimos al dador. Para poder alcanzar y sentir esto en la decena debemos despertar el punto en el corazón. ¿Es correcto que esto nos va a conectar? Que todo el tiempo vamos a poder recibir placer y sentir el dador del placer para poder actuar correctamente con nuestras acciones. No. Que siempre sientan el placer, que sientan el dador. Así no se llama. Ese estado deben alcanzarlo en la misma medida que entre ustedes sean dadores. Bien, Señor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos otro material de estudio. Ish veisha, hombre y mujer. Hombre y mujer son recompensados con la Shejina. Rab, ¿eso? O pensé que había otro artículo. El hombre y la mujer son recompensados la Shejina entre ellos. ¿Desde qué punto? Pregunta el Rab. Punto número 4. Ok.